Me presento, mi nombre es Francisca Andrade Vargas, soy nutricionista de la Universidad Católica del Maule. Aquí en Curicó, de hecho, se imparte esa carrera. Tiene una sede en Talca y otra en Curicó. Yo estudié en Curicó. Egresé el año 2018 y el 2019 decidí hacer mi diplomado en ¿Ya? nutrición deportiva para el alto rendimiento. De ahí que no he parado de estudiar, en realidad. Y no vas a parar Ya. todavía. No, pues porque al mismo tiempo me metí a hacer otro diplomado en docencia superior, tomé otro diplomado también para ser docente, pero de forma online, que también es súper importante que a uno le entreguen todo ese tipo de herramientas ahora. Al final uno constantemente se está actualizando porque en realidad así es la medicina, po. O sea, así es Es la ciencia necesario. en realidad. Sí, Así, po. así es la ciencia y súper necesario estar siempre actualizándose y en el fondo ser inquieto, inquieto Sí, intelectualmente, po, ¿ya? sí. Y actualmente estoy trabajando en la Corporación de Deporte Curicó, ¿Ya? que también tiene un área, tenemos un equipo multidisciplinar, hay kinesiólogo, psicólogo deportivo, nutricionista en mi caso, tecnólogos médicos, y también profesores de educación física con algún magíster o con una especialidad, porque finalmente comunidad técnica estamos encargados de de los deportistas de alto rendimiento. Soy docente del Instituto Santo Tomás y también soy docente del Instituto Valle Central. Ahí hago variados ramos, pues desde neurofisiología hasta pucha, educación en el infante. Así que hago bastante ramos. Tengo mi consulta en MOVES, que está en Curicó. Ya. Así que eso. Un montón de cosas. Súper movida. Sí, 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 me muevo harto. Trato de moverme harto porque la idea es que obviamente como uno es más independiente, tiene que andar picoteando como por todos lados uno para poder vivir, en realidad para los costos de vida y otra para poder estudiar, pues si finalmente esa es como mi adicción. Sí, Estudiar, pues sí, es la adicción. Así que, pero sí. bien, me alegro. Pero en el fondo, personas que les gusta entrenar, ¿ya? Pensando como en eso, me gustaría saber cuando tú recién tomas a un deportista o a un sujeto entrenado, ¿qué cosas evalúas antes de hacerle un plan nutricional? Son en realidad un sinfín de cosas las que uno evalúa finalmente. De partida, uno trata de conocer, por ejemplo, el ambiente en donde se desenvuelve la persona, a grandes rasgos, dónde trabaja, no sé, por antecedentes crónicos que pueda tener la persona, porque finalmente cuando nosotros damos una recomendación alimentaria también tenemos que enfocarnos un poquito en la genética que posee ese paciente. Se hace una anamnesis, se evalúa, por ejemplo, también en el caso de las personas normales se evalúa, por ejemplo, los objetivos, ¿ya? Ujú. ¿Por qué decidieron venir a la nutricionista? ¿En qué momento se dieron cuenta que lo necesitaban? Pucha, ¿qué objetivo tienen a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? Porque finalmente uno igual se torna un coach o un mentoring en este caso, porque trata uno de incidir en el paciente en la selección alimentaria, en las decisiones que va a tomar de ahora en adelante. A través de eso, de esa entrevista, también se le pregunta cómo entrena, qué es lo que entrena, cuánto es el volumen de entrenamiento, cuántas horas duerme, si consume alcohol, si consume drogas, si ha, no sé, por consumo de fármacos como estimuladores, por ejemplo, hormonales, estimuladores de las catecolaminas, eso también ahí es súper importante. Si toma algún Ujú. suplemento, se le hace un recordatorio 24 horas, se evalúa lo que come durante toda la semana también, a qué horas tiene disponible para comer o a qué horas le acomoda comer también. Entonces, al final uno tiene que hacer una encuesta como completa y obviamente antropometría, que se trata ¿Ya? de aplicar a ISAC 2, ¿ya? O sea, por lo menos yo trabajo con ISAC 2, Con que esas dos, ¿ya? es peso, talla, pliegues, que son alrededor de 6 a 8 pliegues, dependiendo en realidad del objetivo de la persona. No utilizo ninguna fórmula para verificar porcentaje de grasa, más bien trabajo con sumatoria de pliegues, ya que resulta ser un poco más fiable
¿ya? porque dependiendo de la fórmula también vamos a tener el sesgo de error. Entonces, se trata de que todo sea como súper objetivo en la consulta. Diámetro óseo, circunferencia, el peso en realidad lo mido solamente porque hay que medirlo. Ujú. Pero si tú me preguntarías a mí, yo me voy 100% a la antropometría. Y se le entrega un diagnóstico al paciente, se le muestran incluso gráficos, ¿ya? ¿Ya? De dónde se encuentra él, dónde queremos llegar, se le entrega material de apoyo, que pueden ser recetas, que pueden ser material de lectura obligatoria para que entienda un poquito más y concientice lo que está haciendo, y la pauta, pues, la pauta planificada de acuerdo a requerimientos, eh, grasas, proteínas, hidratos de carbono, microelementos, etcétera, etcétera, etcétera. En Ya. ¿Y realidad es una cómo? consulta bastante larga que dura Larga. aproximadamente una hora 15 minutos. Y una vez que en el fondo tienes como todo esto, esta hoja de vida, entre comillas, Mm, del sujeto, si la persona, por ejemplo, a ver, porque en el fondo va a depender, ¿cierto?, de lo que entrena, como tú decías, de sí, cuáles son sus objetivos y todo, pero me imagino que hay ciertos como lineamientos, si bien me imagino que casi todas las pautas son individuales, deben haber ciertos lineamientos de como qué camino seguir, si la persona a lo mejor le entrena fuerza y quiere hipertrofia, si la persona a lo mejor es un deportista de resistencia. ¿Hay como estas diferencias sí, en los consejos nutricionales? sí, po. Y de acuerdo a la edad también, de acuerdo a la edad también, porque hay un indicador súper importante que es el hormonal. Entonces, por ¿Ya? ejemplo, si es una mujer en etapa fértil, si es una mujer en etapa de desarrollo, si es una Ujú. mujer que está premenopáusica, si es una mujer que está posmenopáusica, un hombre también, si por ejemplo yo me doy cuenta que tiene a lo mejor una elevada concentración de estrógeno, también uno trata de diagnosticar ese tipo de cosas porque como que uno, bueno, lo visualiza, eso es como la principal implicancia también las hormonas, pues. Tiene que haber un buen ambiente hormonal para poder trabajar. Y de ahí nos vamos de lleno a si quiere ganar masa muscular, si hace un superávit calórico, si quiere mejorar la composición corporal, se le hace una restricción calórica, no tan severa si es una persona que está recién empezando, si es ¿Ya? una persona que ya lleva harto tiempo, quizás sí se puede hacer una restricción calórica a lo mejor un poco más severa, las dietas hiperproteicas también, uno visualiza, por ejemplo, si hay un estancamiento, empieza a probar con distintos métodos porque uno trata de que el paciente siempre avance, ¿ya? Y no sienta ese sentimiento de, pucha, llegué hasta aquí y aquí no avanzo más, po. No, sino que sienta la capacidad de que a pesar de que haya un periodo de estancamiento, ese periodo de estancamiento quizás puede ser un mes, pero al mes siguiente igual va a seguir viendo cambio, entonces uno busca las mejores estrategias. Trata de buscar las mejores estrategias de forma individual para cada uno de los pacientes, porque yo Oye, incluso he probado hasta el ayuno intermitente en algunos pacientes. y más o menos ¿cuánto tiempo tú observas que hay cambios si la persona en el fondo es ordenada y sigue las pautas nutricionales? Los cambios yo creo que todas las personas lo sienten a la semana, ¿eh? Pero esos son netamente respuestas fisiológicas. Yo les digo a todos Ujú. mis pacientes que por más que ellos vean respuestas, son solo respuestas. Que si ellos abortan misión a los 2 meses, esas respuestas se van a ir, pero así de rápido. Tienen que tratar de adherirse al tratamiento. Y para eso uno tiene que usar la imaginación y tratar de hacerlo lo más cercano, lo más cómodo, lo más agradable, lo más sencillo posible para que ellos no sientan que están a dieta, para que ellos no Claro. sientan como que hay una restricción o hay un límite, sino que ellos sientan que, pucha, que pueden hacer esto, pueden hacer esto otro, pueden armarlo así y ya está. La verdad es que una como tal vez de las críticas que se le habla como al comer más sano, de alguna manera nutrirse mejor, es que generalmente los alimentos
entre comillas, sanos, son más caros que la comida chatarra. Y lo otro también es que algunos se quejan de los nutricionistas que dan cosas muy, muy complicadas que a veces incluso les cuesta encontrarlas como para Mm. comprar. No, yo trabajo hasta con la marraqueta, así que no, Ah, nada en mi caso. perfecto. Ya, No, perfecto. porque la idea es tratar de entregarle, tratar de educar a la persona en realidad. Que sepa, por ejemplo, hay personas que todavía confunden que la palta es una verdura, que la legumbre por tener un poquito más de hidrato de carbono es un cereal y cosas así que en realidad uno, lo primero que trata de educar al paciente es como en los aspectos más macro. Y después uno se Ya. vaya más a los micro, 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 micro y ya, y después la persona termina siendo al final un experto. Pues yo tengo pacientes que ellos solo contabilizan ya. Entonces yo les digo, incluso pacientes ya de un año, que llevan conmigo, pero que finalmente necesitan igual la persona que ahí le esté metiendo presión y no sé qué, o no quieren dejar que alguien los deje de evaluar, porque sienten que con un acompañamiento logran más cosas. Entonces tengo pacientes que incluso ya saben contabilizar distintos tipos de porciones, saben que, por ejemplo, si no tienen nada para comer y yo les digo que se coman una porción de cereal, saben que, no sé, pues, en 2 rebanadas de pan, en media marraqueta, en 3/4 tazas de arroz, en ciertas cantidades hay una porción. Y volviendo a la pregunta que me había hecho, después de aproximadamente entre los 3 meses más o menos, uno puede ver ya cambios que quizás a los 5 meses se van a quedar contigo, porque hay una Ya. respuesta fisiológica ya adaptativa, hay una adaptación fisiológica más que nada. Respecto o en el consumo proteico para una persona que entrena, ¿tiene que aumentar su consumo de proteínas? Sí, el consumo, de acuerdo a la última evidencia que se ha revisado, dietas hiperproteicas pueden producir el mantenimiento de la masa muscular lograda, el aumento de la masa muscular en principiantes, una buena recuperación muscular, pero el estimativo de cuántos son los gramos que se deberían consumir por ¿Mm? kilogramo de peso, eso ya es ¿Mm? como más, eso es más variable, porque depende de si la persona, por ejemplo, es novata, va a necesitar más gramos de proteína disponible por kilogramo de peso, porque está recién insertando un hábito, está recién estimulando mecánicamente su cuerpo, entonces la regeneración va a ser más lenta. Por lo tanto, sí se utilizan más proteínas. En una persona que ya tiene un nivel, por ejemplo, avanzado, que ya lleva un año entrenando o lleva toda su vida entrenando, no es necesario que mantenga una dieta tan hiperproteica porque su cuerpo ya está acostumbrado a la regeneración muscular. No así, por ejemplo, hombres que entrenan fuerza, hombres que entrenan o que quieren hipertrofiar su cuerpo, sí ¿Ya? necesitan una dieta más elevada en proteínas porque son más respondedores a las proteínas, que es súper variable porque tenemos la tabla básica que te va a decir que, no sé, de 1,2 no sé, a 1,5 gramos por kilogramo de peso es una recomendación para una persona que realiza tal actividad. Pero esa ¿Ya? tabla tiene mucho sesgo porque no está enfocada en sexo, como te decía, en edad, en si es una persona con un nivel experto o es una persona novata. Las mujeres, por ejemplo, se piensa que deberían tener una dieta muy, muy alta en proteínas y en realidad nosotros tampoco somos tan respondedoras a las proteínas. ¿Mm? Somos más respondedoras o más utilizadoras de las grasas porque utilizamos las grasas como energía. Todo ese tipo de cosas uno al final tiene que irse actualizando porque lo que yo pensé ayer, por ejemplo, no es lo que hoy día se utiliza, porque incluso se puede llegar hasta 3 gramos, 2,5, pero también hay que ¿Ya? ver la oxidación de esas proteínas porque las proteínas por absorción se absorben alrededor de 24 a 25 gramos. ¿Por ¿Ya? Entonces, vez? por ejemplo, por vez. ¿Ya? Entonces, bueno, eso también es relativo, eso también es ¿Ya? relativo, pero un consumo elevado de proteína en una persona también puede producir que, por ejemplo, empiece una oxidación aminoácidica, o sea, que empiece a ocupar
la cantidad de proteínas como energía, entonces al final es como una utilización o como darle proteína a alguien que quizás no la está ocupando de forma eficiente. En el caso de una mujer, pues, ¿para qué les vamos a dar 3 gramos si no va a ocupar los 3 gramos por kilogramo de peso? La duda también pasa mucho por no solo cuánto más tengo que consumir, que en el fondo tú lo mencionas, ahí das algunos parámetros, por supuesto que en base a cada individuo, pero también cuándo consumirlas. ¿Me las como todas juntas? Tú dices recién no, porque se absorbe más o menos unos 25 gramos por vez. Claro, ¿Me las como antes de entrenar? ¿Las como después de entrenar? que es un ¿Ya? mito. Lo importante es la suma total del día. Si, por Perfecto. ejemplo, la persona con la que yo me estoy atendiendo me hizo una planificación y sacó los cálculos de que yo tendría que comer alrededor de, no sé, 120 gramos de proteínas disponibles, lo importante es que la suma del día a mí me dé 120 gramos. Y por eso se distribuyen en tiempos de comida, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, un poco antes del entrenamiento, a lo mejor, o después del entrenamiento, pero no existe una ventana anabólica en la que yo diga, si yo consumo 30 gramos de proteínas disponibles después de, una hora después del entrenamiento, voy a tener más aumento de masa muscular. No, Ya. no existe una ley que diga eso. Y de hecho de eso se ha hecho muchos estudios, ¿ya? Porque al principio, claro, sugerían la suplementación, por ejemplo, de proteína hidrolizada o proteína aislada o combinada después del entrenamiento, pero finalmente al final se concluyó que da lo mismo la hora en que hay que consumirla. Solo basta con consumirla. Este consumo de estas proteínas deberá ser en comida o con suplementos. Si una persona alcanza, por ejemplo, los requerimientos solo con comida, súper bien, porque la base de la pirámide siempre ha sido comida. Los suplementos están como más en la punta. Y si la persona no alcanza sus requerimientos por X motivo, porque trabaja mucho, porque no tiene tiempo para cocinar, porque trabaja de día, pero también trabaja de noche, que es el caso, por ejemplo, de mucha gente joven, o que Ujú. trabaja de día y trabaja de noche, que también son muchos casos, por ejemplo, de gente que está tratando de sacar su carrera universitaria. En ese caso, a ellos a lo mejor es mucho más cómodo meter una proteína, ya una proteína o un derivado de una proteína, ya puede ser vegana o puede ser incluso de suero de leche, porque así alcanzan los requerimientos. Po. E incluso tengo gente que consume 2 batidos diarios porque en realidad ellos no van a andar con potes porque no pueden andar con potes, porque andan con el computador, andan con la mochila, andan con su ropa del deporte, están todo el día fuera de la casa, no tienen auto, entonces para ellos es mucho más cómodo llevar un potecito chico, una bolsita de proteína y Claro. tomárselo en la Y mañana y preparársela. tomárselo en la tarde porque de esa es la única forma que llegan a la cantidad que tienen que consumir. Ya. Y respecto a la absorción, varía a que yo me tome un batido proteico a que yo coma la proteína. Sí, varía porque, bueno, ahí hay una variación también en gasto energético, porque hay algo que se llama termogénesis alimentaria y es cuando, por ejemplo, hay un gasto energético por digerir los alimentos. Cuando estos alimentos son más enteros, claramente esta termogénesis se eleva. Este gasto energético por digestión se eleva. Cuando yo consumo batidos, no hay tanta termogénesis, porque es Perfecto. algo que está como molido. Ujú. Entonces no tiene un mayor trabajo el sistema digestivo. Por eso las dietas, por ejemplo, las dietas tipo pudding o las dietas detox que supuestamente existen, que Sí. son a base de puros colados, claro, hacen que la gente baje de peso, pero también hacen que su gasto energético por termogénesis sea muy bajita, muy disminuida. Por absorción estomacal, por ejemplo, claro, una proteína entera se va a demorar un poquito más en absorber, pero finalmente va a producir otros beneficios. La proteína de suero leche va a ser una absorción inmediata.
pero también está la cara B de la moneda. Respecto a como eso del consumo proteico, hace poco me parece que hizo un post y tú lo comentaste, de eso, de hecho, por eso llegué a ti, lo Sí, comentaste de un español, sí, me parece que es Ismael, sí, sí. y hablaba sobre como la regresión del consumo de las proteínas, es decir, no la regresión, como en el fondo dejar de consumirlas. La persona parece que cuando dejaba de consumir las proteínas, no sé si le costaba como volver al inicio o volvía rápidamente desde donde había empezado, no recuerdo bien cómo era el tema. Es que, como No, te digo, por ejemplo, Ismael, a lo que va siempre con el consumo de proteína, bueno, dentro de todas las directrices que habla él, también habla de esto, po, de que, por ejemplo, la base de la alimentación son las proteínas de origen o sea, animal o vegetal, pero son comida. O sea, tiene que ser comida. Nosotros no podemos andar consumiendo batidos por la vida, ¿ya? Porque así no funciona el sistema. Es muy caro para todos que se mantenga así. Si tengo la posibilidad de hacerlo, claro, lo hago, porque a lo mejor me veo impedido en poder como lo que prepararla. planteabas. Claro, Ujú. la situación anterior, que consumir las proteínas obviamente ajustadas a su medida, o sea, por ejemplo, si en mí yo necesito cierta cantidad de proteínas por kilogramo de peso, eso es lo que consumo solamente, o sea, no mantengo una dieta hiperproteica de 2,5 gramos si a lo mejor no la voy a utilizar, ¿ya? Por eso les decía que siempre tiene que ser apuntado a que sea lo más individualizado, por eso hay que indagar Ujú. porque si yo llego y asesoro a una persona y me dice, sabes que yo entreno y necesito una dieta hiperproteica, claro, sí, te la hago al tiro, pero nunca le pregunté si está recién entrenando o ya lleva años entrenando, pues. Entonces, eso también es súper importante. Y obviamente la termogénesis también es súper importante, o sea, hay un sinfín de factores que van a afectar. Si yo las dejo de consumir, puedo perder la masa muscular, puedo perder quizás lo que gané incluso, porque, porque obviamente ese músculo que estaba bien, que logré armar, que logré reconstruir o que logré aumentar, Ujú. necesita una mantención, po, y esa mantención es a través de las proteínas. Y Perfecto. bueno, glucógeno muscular también y otros sinfín de factores, pero principalmente eso, po. Ujú. Aquí dice, ¿cómo funciona la Sí. memoria muscular? Así funciona la memoria muscular, po, porque una persona se somete a un entrenamiento, genera receptores musculares que permiten, por ejemplo, si esta persona entrenó mucho tiempo, genera muchos receptores musculares que le permiten sentir como la sensación de tener glucógeno muscular disponible porque lo va a gastar. Entonces no va a tener tanto glucógeno a nivel hepático, o no va a tener tanto glucógeno, por ejemplo, a nivel como de tejido adiposo, digamos, lo que no se va a almacenar tanto como grasa no esencial. Y de esta forma, obviamente, esa persona siempre va a tener la disponibilidad de poder aumentar ese músculo, siempre. Ujú. Siempre va a poder volver a los inicios porque ya lo estimuló. Ujú. Y con el Sí. consumo de proteína, sí, pues es lo mismo, es lo mismo. Esa persona ya trabajó ese músculo de tal forma que necesita cierta cantidad de proteína, necesita cierta cantidad de estímulo, por lo tanto, eso igual va a generar una memoria muscular en el consumo. Si él deja de consumirla, va a disminuir, pero si vuelve a retomar lo inicial, probablemente vuelva a causar el mismo impacto. Hay como controversia, porque he leído, algunos dicen que sí, otros dicen que no. No sé qué opinas tú respecto a si hay alguna asociación entre el consumo extra de proteínas, generalmente asociado a estos suplementos, y el daño renal. No, 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 no. Solamente, por eso se le pregunta, por ejemplo, antecedentes crónicos, ¿ya? Porque si el paciente tiene antecedentes crónicos de enfermedad renal previa, que puede haber sido una enfermedad renal aguda o incluso alguna enfermedad renal crónica de su papá que le dio no por una diabetes, no por una mala alimentación, sino que por función renal, claramente yo no puedo mantener a una persona con una dieta hiperproteica.
Quizás tengo que hacer una dieta normoproteica, porque incluso para enfermos renales crónicos o agudos no se recomiendan dietas hipoproteicas para Ya, nadie, de hecho. Normoproteica sí puede ser. Y ahí obviamente selecciona qué tipo de proteínas le voy a dar. Lo mismo, si por ejemplo tengo un paciente con antecedentes de gota o de acumulación de ácido úrico, también voy a tratar de hacer una selección de las proteínas que le voy a dar, o voy a tratar de ser lo más normal en darle proteínas según su peso. Y si tengo un obeso mórbido, pues, si tengo un obeso mórbido, tampoco puedo dar, por ejemplo, una dieta por kilogramo de peso, porque ¿cómo voy a darle una dieta hiperproteica de, no sé, 2 gramos por kilogramo de peso si pesa 300 kilos? No claro, podría, no se claro. podría. Entonces, por eso uno pregunta antecedentes crónicos. Es súper importante y por eso la gente tiene que entender que uno no puede asesorarse de cualquier persona. Uno tiene que asesorarse de un especialista o un profesional del área de la salud. Claro, un personal trainer puede hacer un curso, por ejemplo, de nutrición o un curso de, no sé, de dietas para la modificación de la composición corporal, pero se pierde todo lo que es fisiología, todo lo que es microbiología, todo lo que es biología celular, que es súper importante manejarlo. Sí, no, y el intrusismo Profesional, profesional, no, o absolutamente de acuerdo. F ya pregunta, ¿alimentos bajos en purinas ayudarían? para enfermos renales o para ácido úrico, sí, sí. Sí, de hecho uno trata de calcular incluso la cantidad de calcio, fósforo, potasio, sodio y todos los micronutrientes necesarios para que esa persona se mantenga lo más hemodinámicamente estable, o que no vaya a hacer estas descompensaciones de acidosis, que se mantenga como bien estable en realidad para no alterarlo o para no agravar la situación. Ah, Pero perdón, dale, dale. de forma normal, dietas bajas en purinas para una persona, por ejemplo, que no tiene ningún antecedente y que no tiene enfermedad renal ni nada, puede hacerlo, pero puede también tomar el método normal, o sea, consumir cualquier tipo de alimento que tenga proteína. Así como mencionaste que las proteínas no tenía importancia de cuándo las comía, lo importante era la suma al día, ¿cierto? Suma diaria. ¿Pasa lo mismo con el consumo de carbohidratos para una persona que entrena? Me refiero a que entrenó, debe consumir una porción de carbohidratos pensando quizás en que, ¿cierto?, hubo un requerimiento de glucógeno muscular, de glucógeno hepático, que los niveles, ¿cierto?, están bajos. ¿Es así también? Sí, sí, es así, pero como les digo, va a depender del sujeto, de nuevo. Cuando uno hace la distribución calórica, cuando uno hace la repartición calórica, uno, por ejemplo, evalúa, ya, esta persona entrena tanto, va a necesitar quizás 6 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso, ya, porque entrena tanta cantidad o hace tanta cantidad de actividad física, o ya, no hace actividad física, pero tiene tanta cantidad de actividad no asociada a la actividad física. ¿Ya? Entonces, uno hace una repartición de los hidratos de carbono, de acuerdo a lo que va necesitando, ¿ya? En personas que no son entrenadas, por ejemplo, que están recién integrándose a un entrenamiento, uno no puede hacer una restricción tan severa de los hidratos de carbono, porque van a necesitar lo mismo, más energía para poder regenerar, estimular, sentir la sensación de saciedad, no sentir la fatiga, tolerar el entrenamiento, no abortar misión, no salir arrancando, etc. Y ahí obviamente uno juega, por ejemplo, con esta persona tiene tendencia, por ejemplo, a, no sé, a poder desarrollar quizás un evento de fatiga. Sí, ya, entonces voy a darle una cierta cantidad de hidratos de carbono previo al entrenamiento y que sean de fácil absorción. O voy a darle también una porción de hidratos de carbono post-entrenamiento para que se pueda recuperar en realidad y también estimule un poco las señalizaciones insulínicas, que son una hormona importante que nosotros tenemos en el caso de las mujeres para el aumento de la masa muscular. Ujú. Entonces sí o sí tengo que estimularla. Ahora, hay personas que no son tan respondedoras a los hidratos de carbono. Personas, por ejemplo, con ovario poliquístico, personas que tienen una diabetes, personas que tienen a lo mejor una resistencia a la insulina,
o cualquier tipo de antecedentes que a nosotros nos diagnostican o nos señala que no son tan responsables a los hidratos de carbono. Entonces a ¿Ya? lo mejor voy a tener más cuidado donde se los voy a dar, voy a decirle, les voy a sugerir que sean de forma más integral o a través de verdura o a través de fruta, pero todo eso uno lo evalúa durante el día. Si es una persona que quiere ganar masa muscular, claramente tengo que estarle estimulando frecuentemente ahí la insulina. Pues en el caso de los hombres, por ejemplo, la insulina es un estimulador, pero también la testosterona. Entonces, obviamente los hidratos de carbono en los hombres van a ser un poco más elevados. Y existe esta ventana metabólica con los hidratos de carbono? No, tampoco. Tampoco, tampoco. Tampoco, porque de hecho, por ejemplo, lo único que no se pone en duda es una dieta escandinava, que es la dieta que hacían anteriormente los deportistas de élite, por ejemplo, que salían no sé, a una maratón o una supermaratón, en donde ¿Ya? bajaban la concentración de hidratos de carbono para poder aumentar los receptores GLUT, por ejemplo, los receptores de glucógeno a nivel muscular, hepático, Ujú. etcétera. Y después de esto se producía que cuando la persona volvía a ir aumentando su consumo de hidratos de carbono, entonces estos receptores tomaban hasta, pero lo más, como hasta el último miligramo de hidrato de carbono o de glucosa que entregaban estos alimentos. Había una estimulación mayor por el déficit Claro, inicial. claro. Ya. Y ahí sí, por ejemplo, si ahí sí hay ventanas y ahí hay todo un tema de recuperación y de estimulación. Pero en el caso de una persona normal, no. Porque la gente no, quizá ya no pensando tanto en las personas que entrenan, pero la gente en general le tiene mucho susto a los carbohidratos. Es como que todo dice, ah, es que es azúcar, esto es azúcar. Sí, pues es Yo carbofóbica. conozco gente que en el fondo, claro, está comiendo lechuga y ah, no, yo no voy a comer lechuga porque es azúcar. Para ellos todo lo ven así, azúcar, 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 No, y entonces en el fondo también saber que tiene que haber un balance, ¿cierto? sí, Y el balance me parece que ha ido cambiando y va a depender también, me refiero a los porcentajes que antes se recomendaban, parece que también se ha modificado un poquitito esa pirámide con los años. sí, pues sí, un equilibrio. Un Un equilibrio equilibrio. porque si no, generamos también, bueno, esta carbofobia que tiene todo el mundo, en realidad cuando uno le dice, sí, puedes comer pan, ¿qué? ¿No vas a comer pan? No, ¿cómo voy a comer pan? Sí, puede comer pan, es como, cuesta mucho hacerlo entender que en realidad si le toca comer pan, puede comer pan, entonces cuesta, pues, cuesta hacerlo entender, pero por eso uno trata como de educar al paciente, y lo otro es que tratan de concientizarlo un poco de que no, a través de la psiconutrición, o sea, que esto no sea una cuestión de culpas, que no sea una cuestión de involucrarse emocionalmente con la comida, sino que yo sienta que en realidad la comida es una ayuda para mi salud, pero no que es como algo que va a jugar con mi ambiente emocional y psicológico, porque si no, ahí ya obviamente no vamos como para otro lado. Sí, la otra vez un médico me decía, lo que pasa es que la sociedad chilena tiene una relación afectiva con la comida. Se Sí, consuela con la comida, se siente acompañada con la comida. Entonces, por eso tenemos estos índices de obesidad, me decía, sobrepeso y obesidad. Y yo le decía, bueno, y porque somos absolutamente sedentarios como sociedad también. O sea, eso es, en el fondo, los gastos, ¿cierto? El balance energético positivo y negativo con nosotros está jugando. ¿Ah? No funciona mucho. ya, primero te voy a hablar del consumo de proteína de origen vegetal. Se ¿Ya? puede llegar a los mismos requerimientos. Una buena planificación te puede entregar a ti llegar a los mismos requerimientos a partir de proteínas solamente de origen vegetal. Porque tenemos proteínas, por ejemplo, derivadas de soya, tenemos las legumbres, tenemos incluso algunos preparados que podemos hacer altos en proteínas, como el seitán, que se hace a partir del gluten de harina con agua. Nosotros hacemos una masa y por cada 100 gramos de producto, por ejemplo, para que me entiendan un poco, hay 75 gramos de proteína disponible. O sea, es harta la proteína que podemos obtener del seitán. Y obviamente se toman este tipo de estrategias apuntando a que sea a partir de la comida,
Si ya es una persona que, por ejemplo, le va a costar un poquito llegar a las concentraciones diarias de proteína de origen vegetal, uno ahí sí le sugiere, por ejemplo, ya si te cuesta tanto, por ejemplo, el consumo de legumbres, porque el consumo de legumbres trae consigo un acostumbramiento a nivel gástrico, Mm, porque es fibra, es demasiada fibra, ¿ya? Entonces empiezan con mayor distensión abdominal, andan con la claro. guatita más pesada, hay personas que se lentece un poco la evacuación, necesitan ingerir más agua porque es más fibra, entonces hay todo un periodo de acostumbramiento. Entonces, ese periodo de acostumbramiento no les gusta mucho a algunos cuando piden ser Perfecto. veganos y se acomodan a los hidratos de carbono. Mm, Entonces, ahí se comete un grave error. Entonces uno le sugiere ya, si no te gusta tanto, entonces, bueno, vamos a meter una proteína de origen vegetal para que llegue a alcanzar los requerimientos diarios. Si no, obviamente se trata de hacer a base de comida. Hay gente que es, por ejemplo, vegetariana, que solo consume huevo, ¿ya? Entonces claro. también se puede hacer eso, pero claramente controlando también el consumo de huevo por un tema de que si no nos pasamos mucho en el consumo de grasas, donde obviamente el huevo va a tener un poco más de disponibilidad de ácidos grasos, que en realidad son esenciales, pero si los consumimos en exceso también pueden producir algo, ya pueden producir algo a nivel corporal. Tampoco le voy a pedir que se coma el huevo sin la yema, o sea, trato de no hacerlo porque es perder vitaminas que yo puedo ingerir, entonces, no, pues se trata de no jugar con eso. Y Ujú. obviamente hay gente que se apoya de los lácteos y el huevo y es vegetariana, otra gente que no puede dejar los productos de mar, pero también tener una tendencia al veganismo, entonces ahí uno igual juega, po. Juega, por ejemplo, no priorizando tanto las carnes y prioriza más las proteínas de origen vegetal. Sí, eso igual se puede hacer, ¿ya? Ya. Y con la absorción de vitamina B12, pucha, los últimos estudios dicen que con el dolor de mi corazón ninguna persona absorbe tanto la vitamina B12, a pesar de que sea un carnívoro que coma carne roja, porque tiene que cambiar un ambiente a nivel gástrico que permita que yo absorba la vitamina B12. Y ese ambiente gástrico, debido al consumo, por ejemplo, de alimentos que ya son más procesados, evitan que se forme este ambiente. Si lo explico así como de forma más técnica, es como la formación de factor intrínseco que llega a la absorción de vitamina B12, pero es algo súper técnico que en realidad no me interesa Sí. que la gente lo sepa, pero sí que sepa que se debe dar un ambiente a nivel gástrico, y ese ambiente no se está dando, ¿ya? Entonces, al final, si yo consumo una cantidad de proteínas que tiene tanta cantidad de vitamina B12, no la absorbo, po. Y no Y solo por qué no se está dando ese ambiente? ¿Es algo de por, nuestros tiempos? por el consumo de alimentos muy procesados, el consumo de alimentos Perfecto. procesados, porque un poco se altera el pH gástrico, porque hay menor trabajo de parte del sistema gástrico. Pucha, hay muchos factores, hay factores incluso genéticos que Ya. hacen que, por ejemplo, la persona no simplemente no lo absorba, pues entonces por eso se sugiere que uno constantemente se está haciendo este examen, porque el déficit de vitamina B12 no va a expresar síntomas hasta que ya resulta ser como severo. Entonces, el mantener las reservas un poquito más bajas no se va a expresar en nosotros, pero sí tenemos que mantener la reserva en un ambiente normal, po, y no permitir que lleguen a un nivel de que bajen tanto que ahí yo recién sienta los síntomas. Y entonces, cómo puedo procurar que se mantengan más o menos en un nivel normal? Puedo tomarme exámenes de sangre anuales para saber cuáles son mis datos de vitamina B12, ¿ya? Ya, y ahí solo de manera exógena. Sí, y obviamente si yo estoy sintiendo que no la estoy absorbiendo porque salió muy bajo de lo normal, entonces claro, suplemento, pues me suplemento hay vitamina B12 en polvo que se puede Mm, incluir en las comidas y como es insípida no tiene un sabor.
Entonces eso Ujú. permite enriquecer nutricionalmente el alimento que estoy comiendo. O quizás me puedo de lleno inyectar en Neurobionta, que Claro, son vitamina B12 y vitaminas B, del tipo B, entonces ahí voy a cubrir todos los requerimientos, o puedo consumirlo en pastilla, en realidad igual hay altas alternativas ahora, pero alternativa. es importante que la gente sepa que no por comer mucha carne roja, que a veces se piensa eso, voy a tener como muchas reservas de vitamina B12, pues no resulta ser tan así. Bueno, la vitamina D es todo un tema porque lo conversamos en otro, Mm, porque está súper baja en general en nuestra sí, población sí. y también trae un montón de consecuencias a la salud. Uf, un sinfín. Hasta osteomalacia podemos encontrar por déficit de vitamina D. ¿Pierde su función metabólica? Me imagino que estaba, que su pregunta era por la B12. Pierde su función metabólica. Sí, sí, es probable que, por ejemplo, como a nivel general de absorción, si no se está absorbiendo es porque claramente no está siendo eficiente la entrega, o no está siendo eficiente la absorción que tiene mi cuerpo a partir de la que yo recibo por la dieta. Ujú. Entonces, obviamente se pierde, po. Sí, Pero sí. apuntado como a la pregunta que hace él de como si pierde su función, como que no sabría a qué específicamente está preguntando. Respecto un poco a esto de los veganos y el hierro, ¿qué pasa con el hierro y la absorción de hierro en veganos? Ese también es un problema en la absorción de hierro a nivel de población en general, porque hay muchos inhibidores o quelantes de hierro que nosotros consumimos día a día que no nos damos cuenta. Por ejemplo, muchos de nosotros cometemos el error de que a veces almorzamos e inmediatamente, hoy un tecito de bajativo, ya un tecito Familita negro, Verónica, escucha. Sí, un tecito negro o algo que tenga cafeína. La teína, la cafeína, estos estimuladores, por ejemplo, también generan una mala absorción del hierro, ¿ya? ¿y Por lo solo mismo, después de comer o da lo mismo la hora en que lo da lo mismo tomes? la hora, porque si consumo, por ejemplo, una proteína y la consumo con té, su absorción de hierro va a ser menor, pues la absorción de hierro totalmente va a ser menor. Entonces, por eso uno le sugiere que alimentos ricos en hierro, como por ejemplo legumbres, se acompañan de alguna fruta o de algún zumo o de algún jugo o incluso de algún suplemento alto en vitamina C, pues, Con para vitamina que C, sí. metabolice de forma eficiente en realidad, y se pueda absorber a nivel del cuerpo. Eso sería, para alguien que no sea vegano, sería lo mismo si consume carnes, también ojalá acompañarlo con algo con vitamina C. Sí, pues sí, sí, Ya, obviamente. ya. Obviamente tratar de que alimentos ricos en hierro que a mí me permiten como saber de que aquí tengo una buena fuente, la voy a aprovechar ahora ya. Entonces, sí, agréguenle vitamina C, porque así Ya, perfecto. me aseguro que obviamente tenga como la absorción completa. Y tratar de limitar un poco como les decía, los quelantes de hierro, ya, porque cerca de estas comidas, porque para que se pueda metabolizar de forma eficiente, pues y podamos absorberla, el total, y no la mitad o incluso nada. Y lo otro importante es que sepan que siempre tengo que estarme haciendo un chequeo, porque yo me puedo ver súper bien por fuera, pero nunca Regia. voy a saber cómo estoy por dentro. Entonces, si puedo tomarme exámenes de hierro, de vitamina D, de vitamina B12 una vez al año, pero a veces es necesario tomarse exámenes bioquímicos una vez al año porque es la única forma de saber si realmente carezco nutricionalmente de algún micronutriente. Porque, como les decía, eso nunca se va a saber hasta que yo realmente ya expreso el síntoma.